Yanay Casas, doctora investigadora del Centro EULA, nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Yanay? Muchas gracias por estar acá en TVU. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy bien. Bueno, aquí para responder las interrogantes que tengan al respecto. Bueno, vamos a conversar sobre el ciclo de vida, ¿cierto? Analizando cuál es el origen de los distintos productos, de todo lo que ocupamos día a día, cuánta agua, cuántos recursos naturales nos gastamos, qué pasa también con nuestro planeta, con la huella de carbono. Hay muchas cosas que nos interesan y que están relacionadas, por supuesto, con el medio ambiente, con el lugar donde estamos habitando y que parece que día a día y a pasos más avanzados lo estamos destruyendo. Pero, Yanay, no puedo dejar de preguntarle por el estilo urbano, ¿cierto? Usted viene de otra isla, no de Puerto Rico, de Cuba, ya hace 7 años acá en Chile, y este estilo musical es increíble cómo se ha tomado nuestro país. ¿Qué tal allá en Cuba también el dembow, el reggaetón? Me imagino que también. Yo creo que es un estilo que ha llegado para quedarse. Yo creo que a la juventud le encanta, por lo tanto, además, ya nosotros estamos pasando generación, así que ellos son los que van a liderar los nuevos estilos de música que van surgiendo. Me imagino que sea así. Claro que sí. Bueno, y en esta época en donde hay olas migratorias, donde hay trabajos, ¿cierto?, relacionados de profesionales de distintos países, también en la cultura musical se va traspasando los estilos, se van generando mutaciones, y eso también va haciendo mucho más rica la cultura. Sí, me parece que sí. Yo nunca había imaginado bailar cueca, no es que la baile perfecto, pero yo creo que trato de hacer el intento de hacerlo. Igual el medio en que mis amistades también, de incorporar un poco la salsa, que son culturas que uno viene, incluso la comida, la forma del estilo culinario, también son cosas diferentes y enriquece mucho la cultura de un país. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias por esa opinión, doctora. Y ahora vamos al tema, ¿cierto?, que planteábamos, porque estamos viviendo en una época crítica, ¿cierto? Yo creo que esa es la premisa, con el cambio climático y con el daño que estamos generando nosotros mismos. Estamos en un momento difícil para la humanidad. Sí, como bien tú estabas mencionando, estamos en una era donde hay metas sumamente importantes y emergentes que abordar, y es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a sostener la demanda, un estilo de consumo como el que actualmente seguimos realizando? Y eso hace que nuestro planeta esté sobregirado en temas de recursos, en términos de emisiones que estamos generando. Y por lo tanto, eso implica que cada día tengamos que tomar decisiones, cuál es la mejor, orientarnos hacia dónde debemos seguir para efectivamente garantizar nuestras necesidades, pero sin afectar las generaciones futuras. Bueno, ¿por qué hablamos tanto de esto, siempre también acompañados y asesorados por el equipo del EULA de la Universidad de Concepción? Es porque nos interesa generar conciencia, nos interesa de que tú cambies a lo mejor en menor medida o en pequeña medida tus hábitos, ¿cierto? Tu estilo de vida propiamente tal, y eso va a generar un impacto, porque muchas veces hay personas que piensan que ¿qué tan poquito voy a aportar yo? Claro. Pero es fundamental que hagamos el cambio de mentalidad, ¿cierto? De que estamos agotando nuestros recursos naturales. Y qué bueno que me remites ahí, porque algo importante que tiene esta filosofía del ciclo de vida, y no me remito a ninguna herramienta en particular, porque tú mismo estabas mencionando huella de carbono, huella hídrica, la herramienta en sí de análisis ciclo de vida, que todas ellas son herramientas para la toma de decisiones. Y sin duda aporta desde una perspectiva ambiental las decisiones que nosotros podemos tomar. Y todos tomamos decisiones, incluso hasta usted que va al supermercado y bueno, ¿qué decido? Entonces tenemos que pensar que nuestras decisiones no están aisladas y por muy pequeñas que sean, si tienen un impacto significativo. Por ejemplo, en el mismo celular, si decidimos cambiarlo con una frecuencia de 5 años o de 2 años, que es la vida promedio de la batería, eso implica que más recursos necesito para elaborar otro celular, más materiales, más recursos en toda la cadena de valor. Y eso desde la perspectiva de nosotros como usuarios, porque muchas veces nos sentamos aquí y no producimos nada, sencillamente somos un usuario de este mismo ejemplo que es el celular. Pero ¿cómo yo puedo contribuir a disminuir el impacto ambiental que pudiera generar producir un celular? Una opción es tener un modo consumista, que es a los 2 años desecharlo. Tendríamos más recursos que producir para producir 2 años más el celular que yo quiero comprar, pero más residuos estaría generando para disponerlo. ¿Cómo lo dispongo? Pero otra opción sería, por ejemplo, optar por, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo yo aporto a la sostenibilidad? Primeramente, dándole mayor vida útil a ese celular. En vez de 2 años,
quizás repararlo si se me rompe, quizás, por ejemplo, darle más vida útil, porque en realidad puede tener más vida útil, más de 10 años. Ahora es un poco también el modelo de vida en el que estamos insertos y en el que nos desenvolvemos, el que no sé si nos empuja, no quiero decir obliga, pero sí como que nos lleva a que todo sea rápido y desechable. La fast fashion, ¿cierto? La ropa que hoy se utiliza es ropa que no perdura por mucho tiempo y por lo tanto constantemente hay que estarla renovando. Se ha creado también el constructo social de que esto es necesario, cuando a lo mejor no es necesario. Sí, hay muchos paradigmas que hay que cambiar en la sociedad. Un estilo de consumo irresponsable para uno más responsable, y es un poco conociendo esa interacción que tenemos la sociedad frente a todos estos impactos ambientales. No es algo, vaya, decirle que no es una novedad que Chile presenta escasez hídrica. Hay racionamiento de agua en Santiago y a veces frente a esa problemática, ¿cómo actuamos? Y disculpe, no solamente en Santiago, en muchas otras zonas y acá en nuestra región. Incluso hasta en nuestra región. Santa Juana, Florida, camiones aljibes que tienen que salir a repartir agua. Efectivamente, entonces no estamos ajenos de esta situación donde muchas viviendas no disponen de agua potable. Entonces, ¿cómo nosotros, como sociedad o como consumidor, podemos ahorrar? Podemos desde nuestros hogares ahorrar agua, no abrir la llave, muchas estrategias de disminución o reducir los consumos, ya sea de agua, de energía, incluso apagar una ampolleta, que muchas veces estamos encendidas y nunca se nos ocurre apagar las ampolletas. ¿Qué tan relevante, doctora, es el I+D, la investigación, el desarrollo? Porque se dice que en nuestro país abundan los recursos naturales, quizás, ¿cierto? Hoy estamos utilizando más de lo que necesitamos, de los que tenemos, vamos a un ritmo muy acelerado, pero si es que no generamos lo que viene a continuación, nos vamos a seguir dedicando a explotar nuestros recursos naturales y a no generar un valor agregado. Y es por eso que después tenemos que enviar estos productos al extranjero, esta materia prima, y después comprar mucho más caro, ¿cierto?, lo que necesitamos. Efectivamente. Yo creo que el I+D es sumamente importante para los desafíos que se nos enfrenta, y crear un mercado interno nacional es mucho más ambientalmente compatible con todo, porque imagínate, tú mismo lo estabas diciendo, produzco aquí, lo transporto hacia otro lugar y pues compro. La cadena de valor se incremente, y al incrementar la cadena de valor, no solamente económicamente se siente que incrementa los costos, pero ambientalmente también, porque tengo que transportar más combustible, tengo que combustionar para el transporte. Entonces, los impactos ambientales, en la medida que tú vas creciendo ese andamiaje de proceso, más impacto vas a tener. Por lo tanto, si reducimos la cadena, hacemos mercados locales, por ejemplo, esas ferias locales, eso es sumamente relevante porque implica que menos transporte hacia los mercados, o menos importaciones quizás, o transporte en sí, que juega un papel importante también dentro de la cadena de valor. Bueno, el combustible. El combustible, comentemos un poquito de aquello. Ayer dábamos cuenta, mostrábamos una nota en la planta piloto de hidrógeno verde que hay acá en la Universidad de Concepción. Tiene que ver, ¿cierto?, con la menor cantidad de emisiones. Uno, por ejemplo, cuando compra un pasaje a Europa o a otro lugar del mundo, aparece ahí cuántas emisiones tiene ese viaje. E incluso hay personas que eligen ¿El compensarlas o no? El compensarlas porque o no. esa ya es la responsabilidad que se le está otorgando a las personas o al consumidor de ser responsable con ese acto. Claro que sí. ¿Qué pasa con los combustibles fósiles, con las energías renovables, no convencionales, con todo lo que podemos hacer acá en nuestra zona, con la riqueza que tenemos precisamente en energía solar, en energía eólica y en otro tipo de energías también que se están experimentando y desarrollando? Tenemos muchas potencialidades, pero ¿qué pasa? Que no avanzamos al mismo ritmo que estamos destruyendo el planeta o consumiendo los recursos. Claro, es que casi siempre viene avanzado o viene ligado con el I+D. Mientras mayor desarrollo se tenga de una especie de tecnología, más investigación se desarrolla más respuesta a los problemas que se van surgiendo en diferentes etapas del proceso, también se va teniendo respuesta hacia eso. Y sin duda es así. Desgraciadamente siempre hay un delta tiempo que hay que esperar para que una tecnología se haga madura. Pero igual aún hace falta incentivo para que esta tecnología, porque la tecnología solar es madura, se puede implementar más. ¿Incentivo, dice usted, del Estado? Incentivo, ¿Subsidio? Exactamente, políticas más estrictas que pudiera hacer. Ahora tenemos planes de descontaminación atmosférica debido al uso de la leña, por ejemplo. Frente a estos problemas, ¿cómo lo hacemos?
La energía solar es una de las energías renovables, evidentemente, porque durante su operación implica que no tenga ningún tipo de emisiones. Pero hay que tener cuidado porque efectivamente son paneles solares que requieren muchos recursos. Bueno, para producirlo. Se empezó a implementar el tema del recambio de calefactores, de poder retirar las chimeneas o las estufas, ¿cierto?, a combustión lenta, por unas que sean mucho más amigables, pero igual es un proceso lento, es un avance, sí. Igual es un proceso lento, hay que ir valorando evidentemente su inserción, el recambio, cómo va a ser, porque además estás jugando con la sociedad, estás viendo cómo la sociedad acepta estos cambios, porque también la sociedad tiene que admitir estos cambios, y esto juega un papel importante que la sociedad conozca la importancia de estos planes que se están llevando a cabo, no solamente de la descontaminación del Gran Concepción por este cambio de estufa, sino, por ejemplo, los temas de las metas que tiene Chile a llegar a un carbono neutral, y eso juega un papel importante, por ejemplo, en cambiar la matriz energética que tiene Chile actualmente, que si bien tiene un 40% de recursos fósiles, todavía necesitamos incrementar el empuje de las energías renovables en esta matriz. Bueno, esta semana hay un hito muy relevante con el cierre de Bocamina 2 en Coronel, ¿cierto? Se cierra la planta termoeléctrica a propósito del avance para poder seguir protegiendo nuestro planeta, para diversificar la matriz energética también tan necesaria. Efectivamente, eso es sumamente relevante dentro de este gran hito que es la descarbonización de la matriz energética. Evidentemente es cerrar un poco, reducir el consumo de carbón, que es el que mayor impacto ambiental tiene sobre no solamente los gases de efecto invernadero, que es el que contribuye al calentamiento global, sino también la extracción en el suelo, la erosión en los suelos, también son impactos. No en la etapa de operación, pero sí en la etapa de extracción. Claro. Y es uno de los aspectos relevantes que tiene este enfoque de ciclo de vida, es que es un poco uno pensar desde la perspectiva del diseño de algo. Y ahora que estamos innovando, que tenemos que empezar a incorporar lo que es economía circular, establecer estrategia de economía circular. ¿Cuál estrategia pudiera ser la más factible? Entonces, frente a esa pregunta de decir, bueno, no sé cuál sería. Entonces, esa perspectiva de análisis de ciclo de vida puede resolver esa interrogante. ¿Y esa economía circular es una determinación que tiene que tomar el Estado? ¿Es algo que se ve a nivel nación? ¿Lo pueden ver también los gobiernos regionales, a lo mejor viendo las potencialidades y también las debilidades que tenga cada zona? ¿Las comunas, a lo mejor? Sí, de hecho, Chile tiene una hoja de ruta circular al año 2040. Entonces, que aborda un poco cómo abordar esta estrategia de la circularidad, que evidentemente va a cambiar el contexto si lo hacemos a escala local, por ejemplo, cómo nosotros desde nuestras casas podemos aplicar la circularidad, o cómo, por ejemplo, un lugar en Concepción. En la medida que vamos escalando en escala se hace más complejo porque más actores tienen que intervenir en ello. Tanto ha costado, disculpe, ponerse de acuerdo en el plan regulador acá, metropolitano, ¿cierto?, que abarca hartas comunas, o sea, tomar esas decisiones también requiere consenso. Requiere consenso. Pero independiente del partido político o de la ideología, debería haber consenso en que tierra hay una sola, de que no hay límites para el medio ambiente, de que las emisiones que se generan acá pueden llegar perfectamente a otro lugar. Entonces, debería haber mucho más trabajo y avanzar en ese sentido. Yo creo que sí, desde la perspectiva de la ciencia estamos siempre aportando, tratando de aportar este tipo de herramientas para la toma de decisiones, porque sin duda este pensamiento de ciclo de vida, la huella de carbono en sí, la huella hídrica, son herramientas que apoyan la toma de decisiones, que te permiten decidir en algún momento hacia dónde voy, qué priorizo ahora, ¿ya? Pero sin duda muchas veces lo vemos desde la perspectiva de lo que producimos, de los procesos productivos, que ahí es donde casi todos tenemos, o nosotros como consumidores no tenemos injerencia ninguna, pero la decisión de, como le decía, de tomar un celular o cambiar el celular, si tiene injerencia en que el proceso productivo tenga que seguir demandando más recursos y consumo de agua, de energía, más emisiones. En su visión, doctora, ¿se puede tener un desarrollo económico protegiendo, cuidando el medio ambiente, haciendo un trabajo sostenible? Porque cuando hablamos de esto, yo no sé si es tan binaria la conversación, pero pareciera que tuviésemos dos grupos, los que están a favor, ¿cierto?, de los proyectos, de instalaciones de empresas, de poder seguir explotando nuestros recursos naturales, y hay otras personas que están por el cuidado del medio ambiente, por ir en contra de que se instalen determinados proyectos en los territorios, pero no sé si
si se puede convivir con esas dos miradas. Tiene que haber un punto intermedio en donde se proteja, se cuide, pero también se avance desde el otro punto, ¿no? Sí, es que la sostenibilidad es multicriterio. Y eso lo hace cada vez más desafiante y muy compleja de abordar, porque la sostenibilidad no solamente involucra los elementos ambientales, involucra también el desarrollo económico y los impactos hacia la sociedad, que no es menor muchas veces el considerar o llegar a un equilibrio o un consenso entre ellos. Claro, como bien hemos mencionado, es difícil llegar a este consenso, pero yo creo que sí se puede hacer, además porque las evidencias en términos de cambio climático nos están dando un límite, nos están diciendo, prepárense que cada vez va a ser peor la escasez hídrica, entonces, ¿cómo vamos a afrontarlo? Entonces, sí, yo creo que hay que desarrollar económicamente, pero hay que adaptar nuestros modelos de consumo y de producción hacia un modelo responsable. Yo creo que ahí sería un punto sumamente importante de cómo consumimos y el cómo producimos. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones e invitamos a las personas a que también puedan hacer este análisis crítico, así como el análisis del ciclo de vida, entender un poco que lo que tenemos, lo que usamos, lo que comemos, viene de un lugar, proviene, ¿cierto?, de una huella que ha dejado en el camino y que eso tiene un impacto. Efectivamente, tiene un impacto. Todos tenemos una huella hídrica, una huella energética, una huella ecológica. Hay sitios en internet incluso en donde uno puede calcular su propia huella. Donde los que estén motivados pueden hacer el ejercicio de ver en las páginas, por ejemplo, la Water Footprint, que es una página web donde específicamente habla de la huella hídrica. Y hay calculadores en internet donde puedes calcular tu huella de carbono, con aspectos básicos que tenemos en nuestros hogares. Y eso te va a dar una magnitud de efectivamente cuánto estás impactando. Me dejó pensando lo que señalaba usted de ir al supermercado y ya tomar la decisión de qué producto va a generar también un impacto, porque si yo utilizo, por ejemplo, bebidas desechables, ¿cierto?, o bebidas retornables, botellas de agua gasificadas, bueno, todo eso es plástico de un determinado tipo. Exactamente. Hay distintos tipos de plástico y eso también va a generar una circularidad o va a generar una contaminación. Una contaminación, efectivamente. Sin duda, fíjense que una de las aplicaciones muy notoria que ha tenido el análisis del ciclo de vida ha sido en el desarrollo de etiquetas ambientales. Desgraciadamente, afortunadamente, no tenemos etiquetas ambientales, no tenemos esa cultura masiva de tener en o conocer que nuestra ropa tiene una etiqueta ambiental. Ahora se está fomentando un poco más la raíz de todos estos problemas ambientales, pero sin duda eso juega un papel importante, porque ahí nos orienta a todos como consumidor. ¿Cuál es la opción que yo quiero? Yo puedo preferir ambientalmente, tener una decisión ambientalmente informada. No es que yo la vaya a calcular, sino que yo puedo decidir cuál de los productos yo puedo elegir. Los mismos envases, un buen ejemplo, porque ya tenemos envases donde ya sabemos el símbolo de reciclaje. Ya eso es algo que ya la sociedad lo tiene ya. Es universal. Es universal, efectivamente. Pero ya tenemos los símbolos o más la etiqueta de alto en azúcares, que si bien al inicio de que se implementó muchos se reían, decían, pero actualmente ya uno tiene la cultura de leer. Efectivamente, porque conscientemente está creando una cultura en la sociedad. Y somos animales de costumbre. Efectivamente, entonces si creamos una etiqueta fácil de entender para los consumidores, porque recordemos que consumidores pueden ser todos, pueden ser hasta nuestros abuelos que no entienden mucho de lo que hay ahí. Entonces, se tiene que simplificar el lenguaje. Simplificar mucho el lenguaje, pero para entender que estás optando por una preferencia que vas a contribuir a disminuir los impactos ambientales y vas a hacer posible que en el futuro tengamos un futuro mejor. Bueno, nos quedamos con tarea, ya sea reflexivo o con tarea a las autoridades en la toma de decisiones, ¿cierto? Las empresas también para aportar lo suyo aquí, lo necesitamos a todos y a todas. Le agradecemos a la doctora Yanay Casas, investigadora del Centro EULA, por la conversación, por todos estos datitos. Siempre es necesario tomar en cuenta el contexto en el que estamos, situación difícil desde el punto de vista del cambio climático y también del impacto que generan nuestras decisiones y lo que hacemos a diario. Doctora, un gusto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir estos temas con la sociedad y estamos bien abiertos a colaborar con los procesos productivos, con la comunidad, dándole a
a conocer temas tan importantes como cómo traspasar la ciencia a la comunidad y cómo traspasar la ciencia también a la toma de decisiones. Tenemos el sitio web y las redes sociales, @centroeula, por ejemplo, en Instagram, para que lo puedan seguir, el sitio www.eula.cl. Hay distintas informaciones, ¿cierto? La difusión también de las entrevistas, de los seminarios, las charlas, todo lo que hacen los académicos y las académicas del Centro Eula, para que puedan seguir entonces las redes sociales y toda la información que tienen en internet. Y yo les voy a pedir, chiquillos, un aplauso porque es primera vez que está la doctora acá con nosotros. Así que, por favor, démosle un aplauso. Que esté muy bien, doctora. Ya, muchísimas gracias. Saludos al equipo. Ya, gracias.